bendiga, hermanos que nos escuchan a través de este medio. Vamos a continuar y a terminar este tema. La semana pasada, si recuerda, hablábamos acerca del señorío de Cristo. Eh, la palabra en sí, como tal, nos habla de Jesús como Señor y la importancia que siempre se le da. Veíamos la semana anterior de cómo se habla mucho más veces de Jesús como señor que como Salvador en sí. Entonces era un lugar para reflexionar, un lugar para dar lugar para entender y comprender nuestra posición primera y nuestra responsabilidad primera delante de Dios, que es como Señor. Y hablábamos que esa es la primera verdad que debe ser creída, que Jesús es el Señor. La segunda verdad que nos habla este tema es que Dios lo levantó de los muertos. Eh, estas verdades son necesarias para poder recibir la salvación. La primera es que Jesús es el Señor y la segunda es que Dios levantó a Jesús de los muertos. Eh, Hay verdades, muchas verdades que son importantes que creamos acerca de Jesús como creyentes. Por ejemplo, el Nuevo Testamento nos deja ver que necesitamos y es obligatorio creer que Cristo fue encarnado, que fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de una madre virgen y que experimentó toda clase de tentaciones, pero al mismo tiempo llevó una vida libre de pecado. Este tipo de cosas se, se deben creer porque pues al fin de cuentas está escrito. Sin embargo, la verdad de la resurrección de Jesús de los muertos fue o es tan importante creerla porque fue la validación suprema de su ministerio. Al comienzo de esta carta, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 4, dice de manera contundente que Jesucristo fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Entonces, fue el sello fue la autentificación de Jesús como Hijo de Dios cuando Él resucitó de los muertos. Por eso la importancia de creer que Dios levantó de los muertos a Jesucristo para poder ser salvo. El Padre declaró en ese momento que el Salvador de las almas de este mundo era su Hijo, en quien Él tenía complacencia. Y lo mencionó un par de veces durante su ministerio terrenal. Ahora, la resurrección de Cristo también nos enseña que Él ganó la victoria eterna sobre el pecado, sobre la muerte y sobre Satanás. Mire, vamos a Romanos 4:24, a Hechos 13:32 y a Primera de Pedro capítulo 1. Vamos a leer primero Romanos 4:24. Romanos capítulo 4, versículo 24 dice, eh, que también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contado, aquí está hablando de la fe por justicia, dice esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor. Los hombres, los seres humanos, deben creer, son los requisitos, deben creer en la resurrección de Cristo porque es la prueba de que Él alcanzó en la cruz la salvación del pecado, de la muerte y de Satanás. Entonces, cuando el ser humano cree que Dios levantó a Cristo de los muertos, nos identificamos con aquel que compró nuestra redención en la cruz y nos identificamos con el que resucitó para hacernos partícipes de esa vida eterna que Él
posee como Señor y Salvador. Si Jesús no hubiese resucitado, y esto es importante anotarlo, el pecado, la muerte y mismo Satanás, obviamente, tendrían la victoria sobre nosotros como humanidad caída. Y si Cristo no hubiera resucitado, entonces nuestra esperanza alguna de alcanzar esa justicia que Dios demanda, que esa justicia perfecta que Dios requiere para poder entrar delante de su presencia, pues si Cristo no hubiese resucitado, eso sería imposible y estaríamos condenados, perdidos y condenados a la muerte eterna. Sin embargo, podemos ver en Antioquía de Pisidia, Pablo le dijo algo interesante a los judíos que estaban reunidos en la sinagoga. Mire, vamos a Hechos capítulo 13, versículos 32 y 33. Hechos 13, 32 y 33. Vamos a leer Hechos capítulo 13, versículo 32 y 33. Dice, y nosotros también os anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo segundo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Eh, Nos podemos dar cuenta que los apóstoles proclamaron esa verdad fundamental del Evangelio de manera continua y de manera constante por la necesidad de que se crea que Jesús resucitó de los muertos para que podamos tener una esperanza de no ir a la condenación eterna, porque como mencionábamos, que Él haya sido levantado de los muertos por el Padre quiere decir que hay una victoria sobre el pecado, la muerte y Satanás. Mismo Pedro hace una declaración parecida y fundamental acerca de la resurrección. Vamos a Pedro capítulo 1, primera de Pedro capítulo 1, versículos 3 y 4. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 3 y 4 dice, dijo el apóstol Pedro, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos para vosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que debido a que Él resucitó a Jesucristo de los muertos, nosotros tenemos esa herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos. Entonces, es importante, muy importante, creer esta verdad. Ahora, aparte de la resurrección de Cristo, debemos entender que si sin la resurrección de Jesucristo no hubiese salvación. En Corintios, 1 Corintios 15, se nos advierte esto. Se nos advierte que si Cristo no resucitó, nuestra fe y todo lo que creemos y todo lo que somos como creyentes es una farsa y es digno de burla, la verdad. 1 Corintios capítulo 15.
Primera de Corintios 15:14 dice, si Cristo nos resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y además somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces, eh, si vemos el desenlace de este tema, podemos darnos cuenta que eh, sin la resurrección no hay salvación. Y la resurrección en sí es el sello definitivo de que el Padre aprobó la obra que Jesús hizo aquí en la tierra y que logró y consumó en la cruz. Y entonces fue ese ingrediente, podemos decirlo, en esa provisión que Él dio para que nosotros fuésemos salvos, fue ese ingrediente especial y único que se logró de manera correcta y que por ende nosotros podemos ser salvos. Ahora, la resurrección, entonces es como el certificado, podríamos decirlo, el certificado divino de que Jesús es el Mesías, es el único Salvador, es el Señor soberano, es el único que es libre del pecado. La Biblia lo describe como el Cordero inmolado, quien pagó el precio de nuestra redención, el juez de todos los hombres, el conquistador de la muerte, el Rey de Reyes, el que va a venir a regir, es Él. Él es el digno de esos títulos. Y los versículos 9 y 10 del capítulo 10 de Romanos, que son los que estamos analizando en este día, nos enseñan que por igual debemos de creer tanto el señorío de Cristo y la resurrección, que viene, esta creencia debe venir del corazón. Y ahora podemos preguntarnos, ¿por qué el corazón? Bueno, eh, es muy interesante. Digo, porque no dice de nuestra mente, de nuestro sentir, de otra parte, sino del corazón. Bueno, los hebreos, la cultura hebrea, el corazón es considerado como el centro de la persona misma. Para ellos es la residencia donde habita el alma. Y la parte, y por ende, obviamente, es la parte más profunda en el interior del ser humano, que de ahí, de esa parte, se genera el pensamiento, se genera la voluntad y se generan las motivaciones. Es como el núcleo, es como lo más eh, profundo del ser humano. Y por esa razón, si usted recuerda Proverbios 4:23, el hombre más sabio del mundo dice algo muy interesante y exhorta con un consejo a, bueno, en ese entonces pues eran los hermanos israelitas, pero en ese entonces es aplicable a todos los seres humanos. Y dice, sobre toda cosa guardada, que guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, cuando Pablo habla acerca de creer con el corazón, es porque así es. Con nuestro corazón, con ese centro donde está nuestro pensamiento, nuestra voluntad y nuestras motivaciones, vamos a determinar nuestro propio destino eterno. Jesús, al principio de su ministerio, cuando habla con Nicodemo, habla acerca de esto. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Más adelante, en Juan 8, Jesús dice del mismo, dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y en estas dos citas, estas dos citas son muy interesantes porque podemos ver, si usted recuerda la clase pasada, el aspecto negativo y el aspecto, bueno, los aspectos positivos y negativos del Evangelio. En Juan 3:16 nos dice que hay vida eterna, que es lo positivo, ¿no?, del Evangelio.
tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel cree, en él cree, perdón, no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero también habla del aspecto negativo, que es se pierda, no se pierda. ¿Sí? En el 8:12, por su parte, nos dice el aspecto positivo, que Él es la luz de la vida. Y el aspecto negativo es andar en tinieblas. Entonces, el propósito del Evangelio de Juan, hay que recordar, nos lo da Juan en el capítulo 20, versículo 31. Vamos a leerlo. Juan 20, 31. Estamos ahí, Juan 20, 31. El propósito para que Juan escribiera el cuarto evangelio es para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, la creencia en Cristo trae una clase y una calidad de vida totalmente diferente. Es una vida santa, es una vida justa, es una vida eterna. Mientras que el no creer, por eso en Juan 3:36 dice, el que no cree ya ha sido condenado. Porque no hay una vida en pecado, hay una vida injusta y hay una vida, pues es eterna, pero va directo a la muerte eterna como tal. Entonces, por esa razón es con el corazón, ¿va? Con el corazón se determina el destino eterno. Ahora, con la boca es con la que confesamos, es lo que dice en el versículo número 10. Con la boca es con la que confesamos. Bueno, creer en Cristo, una nueva vida. Ahora, confesar. Esta palabra confesar tiene en su raíz el significado literal de decir lo mismo o estar de acuerdo con alguien acerca de algo. Eso es lo que significa. Es decir lo mismo que alguien dijo o estar de acuerdo con lo que esa persona dijo. Ahora, la persona que confiesa a Jesús como Señor, que es lo que nos dice el versículo 9, se está poniendo de acuerdo, escuche esto muy bien, no con el pastor, no con el que enseña, no con el líder, no, no. Se está poniendo de acuerdo con el Padre, con el Padre, de que Jesús es Señor y que le levantó de los muertos. Y esto no nomás va, esto tiene que ir mezclado, no nada más con palabras, sino con una convicción y una confianza genuina del corazón, que Jesús es el Señor, que le levantó de los muertos. Y esto genera, ¿qué cree? Salvación. Es lo que Dios, el Padre, nos da a cambio porque nos estamos poniendo de acuerdo con Él. No con una iglesia, no con una denominación, no con Él. Estamos poniéndonos de acuerdo, estamos diciendo lo mismo que Él dijo cuando le levantó de los muertos y cuando ascendió y lo sentó a la derecha de Él y le dio todo poder y toda autoridad sobre el cielo y sobre la tierra. Él es el Señor, Él es el Salvador. Nos estamos poniendo de acuerdo con Dios, con el Padre. ¿Qué fue lo que sucedió? O lo triste de esta historia es que Israel no entendió el lugar que ocupa la fe en el plan de la redención de Dios. Pero no nada más Israel. Muchas personas en la actualidad están en el mismo tenor. No entienden el lugar que ocupa la fe en el plan de la redención. Y lo sustituyen por obras, por actividades, por esto, por lo otro. Y no, no es así. Necesitamos entender que es a través de la fe. Obviamente esa fe
produce y genera y regenera a la persona en buenas obras. Por eso Santiago dice, muéstrame tu fe por tus obras, por los frutos los conoceréis, dijo nuestro Señor Jesucristo. No por lo que se confesaba, no por lo que se enseñaba o no por lo que se predicaba, sino por los frutos. Entonces, necesitamos entender que no vamos a ser salvos por obras, estamos de acuerdo, pero, bueno, creo que estamos de acuerdo. Y si no, pues necesitamos aclarar eso en nuestra vida, que necesitamos depositar toda nuestra fe y nuestra confianza no en lo que podamos hacer, no en las horas que oramos, ni en lo que leamos, ni en las veces que vayamos a la iglesia. Esas cosas son a raíz de esa fe y esa convicción que tenemos dentro nuestro y que estamos de acuerdo y que confesamos porque estamos de acuerdo con el Padre. Entonces, necesitamos entender que no es por esas obras, es porque creemos de lo más profundo de nuestro ser, de donde salen nuestros pensamientos, nuestra voluntad y nuestras convicciones, creemos que el Padre le levantó de los muertos y confesamos que Él es el Señor. No nada más con palabras, sino con nuestra vida misma. Dios los bendiga, hermanos. Continuamos en la próxima semana con el siguiente tema, que es la tercera parte de la falla de Israel, que son los parámetros de la salvación, si no mal recuerdo, y las predicciones de las Escrituras. Sin más, Dios los bendiga, hermanos.